I've been waking you up, wondering if you have a vision of us, or are you with someone else? I've been standing alone, been wondering if this love is true. I've been drinking too much, wondering if this is the way that you touch, if you're with someone else. I've been sticking you out, been wondering if this love is true. In the stormy night, I cannot give a rest to my open mind. Have I been alone all this time? Have I been mistaken? Queridas paisanos y paisanos, hace unos días hizo el año de la fundación de la Junta Local de Pedrera de la Asociación Española contra el Cáncer. Estábamos pensando a ver cómo podíamos celebrar el aniversario y pensamos que no había otra cosa mejor para nosotros que conocer un poco más de esta enfermedad que tanto nos está haciendo sufrir y tanto nos está doliendo. Por eso pensamos en que lo mejor sería una buena charla para conocer mejor de qué va el cáncer. Nuestro alcalde nos va a hacer una presentación de nuestro visitante para que lo conozcamos un poco más, algunos de los que posiblemente los más jóvenes no hemos oído hablar de José Andrés, y los que somos de su edad ya lo conocíamos de antes. Os dejo con Antonio, nuestro alcalde. Gracias. Bueno, se oye bien, aunque no me pegue bien el micro, ¿no? Se oye bien. Pues buenas tardes a todos y a todas. Mirad, cuando Lorenzo me hizo el encargo de presentar al ponente de hoy, pues supuso para mí un gran honor. Supuso un gran honor porque entendí que su encargo era presentar a un paisano más. Aunque, si bien es cierto que el doctor José Andrés Moreno Nogueira no nació en Pedrera, sí lo hizo parte de su familia, y por ello él frecuentaba la casa de su tía Mercedes, sobre todo, que al final emparentó, como se dice en la biografía, con parte de mi familia, con mi tío Francisco, que en paz descanse, con su mujer concretamente. Me dicen, quien me pasa algunas notas de su infancia, que frecuentaba sobre todo la alberca de su tío Antonio, el boticario, y que su afición preferida era el terachina. No sé si quiere que lo digamos o no, pero ya lo he dicho. También dicen que donde ponía el ojo, ponía la china. Pero también es verdad que dedicó gran parte de su tiempo a formarse, no solo se divertía. Yo creo que además se formó en una de las profesiones más hermosas y más dignas que se hayan inventado, como es la medicina. En ella se licenció en 1965 con el mejor expediente académico de la Facultad de Sevilla. Su currículum, que también me lo ha pasado, yo creo que si lo leyera entero sería más largo que la conferencia. Y tampoco quiero dejarme cosas más o menos importantes, que él sabrá cuáles son las más importantes, las que más le hayan llenado de toda su extenso currículum. Pero está repleto de títulos, reconocimientos, ponencias, mesas redondas, y todas, la inmensa mayoría de ellas, encaminadas a socorrer, a auxiliar y ayudar a superar esta terrible enfermedad que tanto sufrimiento nos está causando y que desgraciadamente tenemos ejemplos recientísimos de ella. A grosso modo, por leer alguna parte de su currículum, don José Andrés Moreno Nogueira fue jefe de sección de medicina interna del área de oncología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, jefe de sección de oncología médica del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de Sevilla, jefe de servicio de oncología también, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica entre 1982 y 1984, miembro de la primera Comisión Nacional de Oncología Médica que diseñó los programas de formación MIR entre 1979 y 1986, presidente del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer, miembro de la Asociación de la Sociedad Española de Oncología Médica desde 1976, etcétera, etcétera, etcétera.
Me dejo muchísimas partes de su currículum, seguramente alguna a la que él le tenga muchísimo más aprecio, pero a grosso modo una vida entera dedicada, vuelvo a decir, a una de las profesiones más dignas y más altruistas que ha dado el ser humano, como es la medicina, y en esta rama tan delicada, tan dolorosa todavía. Don José Andrés, aquí tiene usted su pueblo y la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, a don Lorenzo Corona, a nuestro alcalde, don Antonio Nogales, por su presentación y a todos los que estáis aquí presentes. Yo siempre he dicho que he sido un hombre afortunado. He sido un hombre afortunado porque he estudiado lo que he querido, me he especializado en lo que he querido y he llegado a donde uno puede llegar dentro de su trabajo diario. Por tanto, soy un hombre afortunado, aparte de la fortuna de estar casado con mi mujer y tener hijos y familia. Pero vaya, eso no viene ahora al cuento, sobre todo lo que quiero es hablarles de, por lo que están ustedes aquí, que es del cáncer. Y entonces cuando me lo propusieron, yo dije, bueno, pues vamos a hablarles de si estamos realmente venciendo al cáncer. ¿Realmente estamos ganando la batalla o la estamos perdiendo? Esa era la pregunta. Entonces, me parecía lógico. Este señor, si quiere pasar. Me parecía lógico decirle que lo primero que debemos hacer es conocer al enemigo que tenemos enfrente. Porque cuando uno se enfrenta en una batalla, para ganarla, hay que conocer al enemigo. El enemigo es un enemigo variable, es un enemigo muy heterodoxo, es un enemigo que presenta múltiples caras, que se presenta cuando quiere y que casi siempre responde, la causa, curiosamente, está fuera de nosotros. Es decir, hay que pensar que este enemigo lo creamos nosotros prácticamente en la inmensa mayoría de los casos. Nuestro organismo, si ven aquí en la diapositiva esta, esto es un tejido normal que está sufriendo agresiones continuamente. Agresiones, las células son agredidas, su material genético se altera, pero casi siempre esas células alteradas van hacia la vía muerta, se mueren y se regeneran. No pasa nada. Pero pueden darse circunstancias especiales en las que esa célula que ha alterado su material genético no muera y pueda reproducirse. Y no solamente ocurra una vez, sino que ocurra 1, 2, 3, 4. Va acumulando lo que le llamamos mutaciones. Y a partir de que tiene un número determinado de mutaciones, que es variable de un cáncer a otro, aparece el propio cáncer. Que en realidad no es más que esa célula alterada que se multiplica continuamente sin control. Nadie controla eso. Y ya tenemos ahí lo que es el tumor. Pero, y da lugar, por esto es un cáncer de mama que ha necesitado mucho tiempo. Pero todo este proceso que ustedes ven ahí es de años. No piensen que un señor se fuma un paquete de tabaco hoy y dentro de 15 días tiene un cáncer de pulmón. Eso no ocurre. No es lo mismo que una neumonía, que se contagia uno por el neumococo y a la semana puede tener ya una neumonía. No, esto necesita muchísimos años para generarse el cáncer. Por eso es tan difícil de atacarlo, porque gran parte de su vida es asintomático. Gran parte de su vida no sabemos ni que lo tenemos. Pero sí podemos luchar contra él. ¿Y qué nos agrede a nosotros? ¿Qué es lo que nos está haciendo que tengamos una incidencia mayor de cáncer en nuestra sociedad? Mire, este es el alcohol. El alcohol no produce mucho cáncer, un 3% aproximadamente. Pero tenemos otro lado, que lo conoce todo el mundo, que es el tabaco. 30 o 35% de los cánceres que padece el ser humano están originados por el consumo excesivo de tabaco. Junto a eso, la inadecuada alimentación.
Sí, sobre todo eso, la importación moderna de quemar casi las carnes, de perder las verduras, perder las frutas. Sí, la dieta mediterránea, que era una selección de dieta a través de la historia, nos estaba protegiendo de cáncer. Al romperse eso, empieza a ser una de las causas de cáncer, más del 30%. El sol es también una causa. Ir a la playa hay que tomar el sol con moderación y bien cubierto. Yo he dicho siempre que la mejor protección contra el sol en la playa es una camiseta. Y esa es la pura realidad, ¿no? Otro de esto que pongo aquí son las infecciones. Las infecciones son responsables de un número importante de cáncer. La hepatitis A no produce cáncer. El virus S no produce cáncer. El que se contagia mucha gente, se cura y no pasa nada. Pero hay una hepatitis que es la hepatitis B y la hepatitis C, en que esos virus sí son condicionantes de la aparición de cáncer y sobre todo del cáncer hepático. Pero tenemos mucha lucha contra ellos, podemos luchar contra ellos, tenemos armas para luchar contra ellos. Las radiaciones, bueno, las radiaciones, gracias a Dios, no tenemos las nuevas bombas atómicas por la calle, ni tenemos explosiones de como fue aquella central de Chernobyl en la Unión Soviética, que todavía estamos recogiendo pacientes con cáncer de aquel accidente, ¿no? Otro hecho, la contaminación. A la contaminación se le echa mucho énfasis, es decir, hay mucha película. Sin embargo, la contaminación realmente es responsable de un 2% de cáncer, no es más, y hay que sumar muchas contaminaciones. Y después hay un grupo de pacientes que la causa no es externa, sino que es ya una alteración hereditaria o genética no hereditaria del individuo. Pero eso representa nada más que un 12%. Yo creo que meditando un poco, casi todo es por fuera, es que viene de fuera. Luego, si la gente viene de fuera, tenemos la posibilidad de evitarlo. Ser consciente que lo podemos evitar. Y eso es uno de los grandes objetivos que tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Hacer programas, hacer manifestaciones de todos los tipos, para que la sociedad se haga consciente que debemos evitar las causas del cáncer. Y además es muchísimo más barato. Es muchísimo más barato evitarlo que gastarse el dinero en tratar a un paciente con cáncer. Eso se debe saber. Otro, ¿por qué es también un enemigo traidor el cáncer? Mire, el cáncer, como les he dicho, aparece en un sitio, se multiplica y aparece un tumor. Sin saber por qué, ese tumor puede empezar a soltar células que entran en la corriente sanguínea, como es esto. La verdad es que la mayoría de esas células que van por ahí se mueren. Pero hay alguna que tiene, ya se sabe ahora, determinadas alteraciones genéticas que no mueren, sino que se pegan a la pared del vaso sanguíneo, son capaces de atravesarlo y asentar en otro órgano. Y entonces tenemos una cosa que es lo que se llama enfermedad metastásica, que es distinto ya. Ya estamos en un paso mucho más grave, mucho más importante cuando esto ocurre. Fíjese este caso, no sé si se ve bien, todas estas bolas que hay aquí en este pulmón, eso es un melanoma de la piel que empezó a soltar células y que cuando le hicimos la radiografía vimos todo esto. Enfermedad incurable y que acabó con la vida del paciente. Si pudiéramos saber cuándo el cáncer está solo localizado en un sitio, podríamos curar casi a todos los cánceres. Pero desgraciadamente todavía no tenemos ese arma poderosa que no lo sé si en un futuro lo tendremos. Pero también porque es importante el cáncer, y aquí viene el drama. Mire, no sé si se ve bien, pero en el año 2012 en el mundo, y cuando digo el mundo no me estoy refiriendo a todos los países, porque hay países que no se contabilizan, pero en el mundo donde se puede contabilizar, tuvimos el año pasado, en el 2012, más de 12 millones de casos nuevos, o sea, diagnosticados, y se nos murieron 8 millones y pico. No se nos mueren de esos 12 millones, sino de los anteriores. Pero hay una mortalidad que representa casi el 50% de los que diagnosticamos todos los años. Pero haciendo cálculos estadísticos, y por eso viene la importancia
de una asociación como la lucha contra el cáncer, para que sea capaz de modificar la sociedad en cuanto a sus hábitos, es que si no modificamos en el año 2030, es decir, dentro de 16 años, serán diagnosticados 27 millones de personas de cáncer. Y eso es un problema sanitario. Habrá países en vías de desarrollo, países que no tienen riqueza, que no podrán pagar los tratamientos contra el cáncer. ¿Qué ocurre en España? En España estamos mejor, ¿eh? Tenemos menor incidencia que otros países. Pero vaya, en el 2012, 215.000 casos, ¿eh? Y fallecieron unos 102.000 casos. Pero en el 2030, si no cambiamos, si no hacemos algo, tendremos ya 292.000 casos de cáncer por año. Y eso es un problema sanitario de primer orden, que las autoridades sanitarias se tienen que enfrentar, porque esto tiene un coste, no es barato. ¿Qué nos pasa en Andalucía? Mire, 2002. En el 2002, en Sevilla y provincia, diagnosticamos 6.000 casos nuevos. En Andalucía, en el global de Andalucía, 25.000. En el 2007, es decir, 5 años después, se sobrepasó los 6.600 y 28.000 casos. Pero en el 2013 ya se había alcanzado la tasa de 32.000 y pico de casos nuevos en Andalucía. Son muchos casos, a pesar que estamos por debajo de la media de los países que nos rodean. Bueno, esta gráfica que yo le ponía aquí, ya la he pasado. Quiere decir que estamos aumentando, pero ¿está aumentando en todos los países? Pues no. En la gráfica que les ponía ahí, que la he sacado el otro día del Servicio de Estadística de los Estados Unidos, se está viendo que en los Estados Unidos está bajando la incidencia de cáncer y bajando la mortalidad. ¿Y por qué es esto? Porque ellos empezaron a tomar medidas preventivas hace más de 20 años. Nosotros vamos a seguir ese camino. Estoy seguro que seremos capaces de disminuir la incidencia y, por tanto, disminuir la mortalidad. Y ahí es donde debe volcarse asociaciones como la nuestra. Pero además el cáncer es un enemigo terrible, porque hay muchas formas. Estas son las famosas lazos que nos ponen cuando hay el día del cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de eso, ¿no? Pues hay variedades, y en cada variedad hay subvariedades. Y además si es extenso o tiene alteraciones genéticas. Yo cuando estudiaba el cáncer de mama hace 20 años, nada más que había un cáncer de mama. Había cáncer de mama. Después se pudo ver que había subvariedades de cáncer de mama. Y desde hace 2 años, 3 años para acá, cuando uno estudia el material genético de la célula cancerosa del cáncer de mama, pues distingue varias formas. Y son tratables de una manera o de otra. Es decir, el futuro es de mucha investigación, de muchas inversiones, pero estoy seguro de salvar la vida a muchas mujeres de cáncer de mama. Bueno, nos tenemos que enfrentar al problema. ¿Por qué tenemos tanto cáncer también? Yo estoy seguro que tenemos tanto cáncer porque estamos expuestos a mucho. Y además estamos consumiendo cosas que realmente nos inducen al cáncer. Estoy seguro. Y por eso tenemos que cambiarlo. Hay que cambiarlo. También está el envejecimiento de la población. La población española está envejeciendo. Y cuando envejece una población, aumenta el número de cáncer. Probablemente porque llevan más tiempo exponiéndose a los carcinógenos, a las causas externas de cáncer. Es decir, que tenemos muchas causas, una serie de motivos por las cuales explicar estos aumentos. Pero nuestro objetivo es luchar contra eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. O sea, contra el cáncer. Y hay que planteárselo así. Lo primero que debemos hacer, ¿se ve bien desde el fondo? Es que no sé si está bien, el cacharrito ese está bien enfocado. En primer lugar, es lo que se llama prevención primaria.
Es decir, evitar el cáncer. Hay que evitarlo. Ese es el primer paso fundamental de una sociedad. Hay que intentar, por sus costumbres, por evitar todos aquellos agentes que pueden producir cáncer, como sea. Y a eso se llama prevención primaria. Sí, son individuos que no tienen cáncer y hay que evitar que lo tengan. Eso es lo más barato que existe para luchar contra el cáncer. El segundo punto es lo que le llamamos prevención secundaria. ¿Qué es la prevención? Pues diagnosticarlo cuanto antes. Ustedes habrán oído, y la asociación lo ha hecho muchas veces, es las campañas de diagnóstico precoz del cáncer de mama a las mujeres entre los 50 y los 69 años. Eso es diagnosticar un cáncer de mama precozmente. Si lo diagnosticamos precozmente, tenemos una alta posibilidad de curar ese cáncer de mama. Si lo diagnosticamos tardíamente, tenemos muchas probabilidades de no lograr derrotar al enemigo. Y eso es prevención secundaria. Otra cosa que nos obliga, porque es el tratamiento del paciente con cáncer, le llaman prevención terciaria, pero es un mal nombre. A mí no me gusta. Tratamiento del paciente con cáncer. Otra cosa, y esto es otro objetivo de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, las inversiones en investigación. El país que no investigue no va a progresar. Es decir, la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, lo veremos después, es la entidad que más dinero invierte en investigación. Sí, invierte millones de euros en los grupos que están investigando. Y ese es el camino para poder curar muchos cánceres. Es un terreno que los gobiernos tienen que ser conscientes de este problema, porque además da valor añadido. Es decir, investigar en una cosa nueva da valor añadido. Y finalmente, y lo he puesto en un recuadro, es la función social. No pensé que la lucha contra el cáncer es la función de los médicos, ¿no? Es de la sociedad. La sociedad te tiene que movilizar, tiene que reclamar y exigir. La Asociación de Lucha contra el Cáncer, su voluntariado en apoyo a los pacientes, las campañas para el diagnóstico precoz, las campañas de prevención primaria para evitar el cáncer, la ayuda directa a pacientes, el apoyo psicológico a pacientes, todo eso es luchar contra el cáncer. Y esas funciones, muchas de ellas, las tiene que asumir una asociación como es la Asociación de Lucha contra el Cáncer, hasta que los gobiernos se dan cuenta que tienen que reemplazarla y seguir ese camino. Cuando yo estudiaba la carrera, aparte que explicaba muy mal el cáncer, y había mucho cáncer, la única entidad que había puesto una bomba de cobalto, bueno, puso 12 bombas de cobalto en España, fue la Asociación de Lucha contra el Cáncer. No se trataba el cáncer en ningún sitio. Llegábamos a un hospital y como le pusieran aquella etiqueta, estaba perdido. La asociación creó 12 centros monográficos con bombas de cobalto que tuvo que importar, y empezaron a tratarse pacientes con radioterapia, aparte del uso de fármacos que empezaron a salir progresivamente. Pero fue la asociación. Eso ya hoy es inconcebible. Lo tiene que asumir la asistencia pública. Y de hecho lo ha hecho y muy bien. Mire, la prevención, unas palabras sobre la prevención primaria para que tomen conciencia. Y vuelvo aquí, es un objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer. Es decir, hacer propaganda, influir en la sociedad sobre la prevención primaria. Claro, en la prevención primaria hay cosas que podemos modificar y otras que no las podemos modificar. Pero si nosotros somos capaces de prohibir el tabaco, que la sociedad deje de consumir tabaco en una buena medida, seríamos capaces de disminuir la incidencia de cáncer en un 30 a un 40%. Nada más que con este detalle. Si conseguimos que no se asocie al alcohol, porque el alcohol induce poco cáncer, pero es un potenciador de las causas de cáncer. Hoy, yo cuando explicaba, por ejemplo, a los alumnos que tenía un paciente que llegue con afonía, que es fumador, que bebe, hay que pensar primero que puede tener un cáncer de laringe,
Segundo, que pueda tener un cáncer de pulmón que comprima uno de los nervios. Y si no acertáis, será mucho mejor, ¿eh? Pero vais a acertar en la mayoría de los casos. Una ronquera persistente, hay que pensar en un posible tumor en estas localizaciones. Y eso es así. Sí, y todo porque había ese antecedente, el antecedente de fumar y beber. El tipo de dieta, la dieta mediterránea que siempre se habla, es cierto. Una dieta rica en verduras, una proporcionalidad en las carnes no rojas, como fríen las carnes o como hacen la preparación de los alimentos, eso también influye. Hay sitios donde los queman y el quemar, sobre todo si queman con mantequilla y todo eso, se producen carcinógenos. Es decir, tenemos que cuidar la dieta. Teníamos una buena dieta y por eso nosotros tenemos probablemente menor incidencia de cáncer que otros países. Evidentemente hay cosas que no podemos modificar, que son las herencias familiares. Sí, hay cáncer hereditario. Un 7-8% de determinados tipos de cáncer son hereditarios. Y eso no lo podemos modificar. Es verdad que podemos hacer muchas cosas, pero eso no es modificable. Por lo menos por ahora, ¿eh? Vean estos ejemplos que son cómo conducir al cáncer. Fumar, beber, esta obesidad terrible en los niños. Estos son facilitadores en un futuro de la aparición de cáncer, porque además esto va seguido de la falta de actividad física, es lo que le llama el killer sofá, ¿no? El asesino, el sofá asesino, ¿no? El sol. Cuando ves a niños pequeñitos a las 12 de la mañana en la playa que los quema el sol, eso es una barbaridad, porque esas radiaciones que queman la piel, además que se nota que va a quemar la piel del niño, eso no lo olvida la piel, porque esas irradiaciones han dañado su material genético a ese nivel. Y quemaduras de años sucesivos, ese individuo tiene mayor riesgo de cáncer de piel. Y dentro de los cánceres de piel, que unos son mucho mejores que otros, el melanoma constituye uno de los cánceres más malignos que puede tener un ser humano. La contaminación, otro de los elementos, hay que cuidarlo, porque si nosotros cuidamos nuestro mundo, nos estamos cuidando nosotros también. Vean el tabaco. Esto es muy sencillo, para que se den cuenta de lo que significa el consumo de tabaco. Aquí, en la parte esta de aquí abajo, es el año 1900. Entonces, el consumo de tabaco había mucha pobreza, la gente no disponía de muchos medios, pero empezó a consumir tabaco de una manera increíble. Ya en 1930, en 1940, el consumo, y sobre todo el invento del cigarrillo fabricado, eso fue mortal, porque el consumo se multiplicó. La agencia, las tabacaleras, ¿qué quieren? Ganar dinero. No se preocupan de que la sociedad tenga cáncer, no sé, eso seguro, ¿eh? Vender. Fabricaron el cigarrillo, ¿eh? Y fíjense la mortalidad por cáncer de pulmón, ¿cómo fue? Con un retraso de 20 años, la mortalidad por cáncer de pulmón fue creciendo exponencialmente. Sí, con esa curva se ve que no hay que hacer muchos inventos para relacionar el tabaco con la mayor incidencia de cáncer. Esto fue en el hombre, porque, hombre, que somos mayores, en la época juvenil las mujeres teníamos mal visto que fumaran. Podría ser catalogada de todo, vaya. Entonces, la mujer no tenía cáncer de pulmón. Cuando empezó después de la Segunda Guerra Mundial y vino el modernismo, sobre todo en Estados Unidos, empieza a aparecer el consumo de tabaco en la mujer y empezó a los 20 años de retraso a aumentar la incidencia de cáncer de pulmón en la mujer. Hoy, en Estados Unidos, la causa de muerte por cáncer es sobre todo por cáncer de pulmón, no por cáncer de mama, no por otro cáncer, por cáncer de pulmón. En España se espera que en la próxima década la causa de muerte de la mujer por cáncer sea el cáncer de pulmón. Porque en España está disminuyendo el consumo de tabaco en varones, pero sin embargo está subiendo el consumo de tabaco en la mujer. Y eso no se ve inmediatamente, se ve a largo plazo.
Por eso la Asociación de Lucha contra el Cáncer tiene que dar estos programas. Señores, estamos cuidando el futuro, que es lo más importante. ¿Qué es lo mejor que se hizo en España? La ley contra el tabaco. A nosotros al principio de los 2000 nos reunió la Junta de Andalucía para hacer la demanda a las tabacaleras. Reunió un grupo yo era de oncología, había de cirugía cardiovascular, había de respiratorio. Hicimos la demanda a las tabacaleras. Sabíamos que la íbamos a perder, Claro, no, cuando uno se enfrenta a esos monstruos, lo pierde uno, Entonces, porque siempre hay alguien que da informes contrarios. Entonces hicimos aquello, pero sabíamos que íbamos a hacer una cosa, que íbamos a sembrar en la sociedad el peligro y el riesgo del consumo de tabaco, sabiendo que íbamos a perder la demanda, y se perdió. ¿Y por qué se hacía la demanda? La demanda es porque la Junta de Andalucía se estaba gastando miles de millones de pesetas en atender a pacientes de insuficiencia respiratoria, de infartos de miocardio, de lesiones cerebrales por arteriosclerosis, consecuencias del consumo de tabaco, de cáncer de pulmón. Era mucho más caro eso que los beneficios que producía el tabaco. Y esa es la razón de todo esto. Y esta ley fue muy buena. Esto era común en los bares, ¿no? Aquí había unos bebiendo, fumando, estos ceniceros que dan terror, nada más que verlos. Pero también había en este grupo había algunos que no fuman. Ese es un fumador pasivo. Y ese señor tiene un 20% de riesgo superior al que no está expuesto al humo del tabaco de otros. Y por tanto, la ley de prohibición del tabaco en los centros públicos es una ley positiva. Le guste a uno, no le gusta a otro, pero es positivo. Y eso ha permitido la disminución del consumo de tabaco, sobre todo en varones, desgraciadamente. Y fíjense aquí lo que representa el tabaco. Fíjense que es el tabaco lo único que produce cáncer. El 30% de las cardiopatías isquémicas son en fumadores. El 85% de las personas que padecen bronquitis crónica e insuficiencia respiratoria y tienen enfisema es por el tabaco. No hay que inventarse cosas, Y así toda una serie de cáncer. El cáncer de páncreas, que hasta ahora está, además sale en la prensa. El 30% de los cánceres de páncreas son en fumadores. Porque no piense que el agente cancerígeno del tabaco, pues dice, no, yo nomás que me interesa el pulmón. Cuando pasa a la sangre, va a muchos sitios. Y habrá células más susceptibles que otras. Es el responsable más del 30% del cáncer de vejiga. Es el responsable de la mayoría, junto con el alcohol, del cáncer de la boca, de toda la laringe, de todo lo que se llama cabeza y cuello. Es el responsable de ello. Es decir, vean ustedes los beneficios tan impresionantes que se podrían conseguir con que una sociedad dejara de fumar. Y esos son hechos, son incuestionables. No, aquí no se está intentando dar cifras para engañar a nadie. Esta es la realidad que nos azota. Tenemos, y esto es la prevención primaria, están aumentando los cánceres de hígado. Y todos los cánceres de hígado en España y en otros países es consecuencia, es verdad que con el alcohol, que hacen cirrosis de hígado, la cirrosis de hígado puede degenerar en un cáncer de hígado. Pero es sobre todo aquellos que son portadores del virus B o el virus C. Contra eso, hoy hay indudablemente en primer lugar que evitar los contagios, pues son contagios parenterales, contagios directos. Pero sobre todo también tenemos la vacuna contra la hepatitis B, que esa puede conseguir en una serie de años una disminución de la tasa de cáncer hepático. Y cuando salga ya bien probada hepatitis C, pues habremos logrado un paso más gigante en la prevención primaria de este tipo de tumores. Pero los virus también, tenemos un agente externo y a veces son evitables o no evitables. Los virus también son, y bacterias, son también responsables de cáncer. Hay un úlcera de estómago de mucha gente, ¿no? Y antes, pues, se pudo demostrar
que casi siempre era debido a la presencia de una bacteria que es el Helicobacter pylori. Pero antes no se sabía eso. Y después se ha podido demostrar cómo esa bacteria es responsable de un número importante de cáncer hepático, de cáncer gástrico y también de linfomas, que es otro tumor maligno del estómago. Y se ha visto también, cuando uno estudia la estadística, cómo el cáncer gástrico en los países occidentales está disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? La pregunta. Pues probablemente por el uso de antibióticos. El uso de antibióticos se carga al Helicobacter pylori. Y eso está haciendo que nuestra sociedad tenga una curva descendente ya de cáncer gástrico, incluso de linfoma gástrico. Sí. Vean que por tanto hay una relación directa de eso y tenemos posibilidad de tratar el Helicobacter pylori. El cáncer de la nasofaringia es un cáncer de gente joven, es el virus de Epstein-Barr. Eso es un contagio que difícilmente podemos evitarlo. Existe, es muy frecuente y es solamente un cierto número los responsables de ese tipo de cáncer de la nasofaringe. Pero hay otro, este es el anquilostoma del cáncer de vejiga. Este en España no se da. Le cuento la anécdota, porque este es un parásito que se encuentra en la ribera del Nilo y se contagia a mucha gente allí. Allí hay una mayor incidencia de cáncer de vejiga debido a esto. Pero lo curioso, si tiene una curiosidad histórica, es que hay momias de 2.000, 3.000 años antes de Cristo en las que se ha podido identificar que padecían cáncer de vejiga debido al anquilostoma. Sí, figúrese desde cuándo la humanidad tiene cáncer. Otro cáncer que es muy importante, que podríamos aquí poner, es el cáncer del cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es un virus. Que siempre se estudia el virus del papiloma humano. Ese virus es por contagio sexual. Y lo padece la mujer esencialmente, simplemente con prevención del contacto sexual. Se podría evitar ese contagio y en prevención primaria. Y haciendo las citologías, como veremos después, periódicas, se evita la mayoría de los cánceres del cuello de útero, que es un problema grave, como veremos más adelante. Pero hay también cáncer profesionales. Ponga a este señor, que se llama Percival Pott, era un médico londinense, era del siglo XVIII, que era uno de los grandes expertos en tuberculosis. Él se dedicaba a estudiar la tuberculosis porque en Inglaterra y en España también, la gripe del 18, que le llamaba la gripe española, arrasó a la mayoría de los tuberculosos españoles, ingleses, alemanes y del medio. Pero este era un médico que se conocía por sus conocimientos en la tuberculosis. Y ahí descrito una lesión en las vértebras que se llama el mal de Pott. Pero este señor, que era un gran observador, vio que en los pacientes, que individuos que trabajaban desollinadores de las chimeneas londinenses, de la calefacción, habrán visto la película de Mary Poppins, ¿no? Me imagino que es preciosa. Hay un ballet en los tejados de Londres en la que se ve a Dee Van Dyke y a toda una serie de gente con las escobas redondas saltando. Esos individuos, esos profesionales, vio Percival Pott cómo en el escroto, en la piel del escroto, en el testículo, aparecía un tipo de cáncer. En nada más que en ello. Y lo alarmó. Entonces dijo, esto es el hollín. Y ese señor, que no tenía los fundamentos, como diría yo, los adelantos científicos que puede tener hoy, tuvo la paciencia en animales que él pelaba, que los preparaba, de frotarle hollín todos los días. Al cabo de mucho tiempo, allí aparece un cáncer similar al que encontraba en los desollinadores de Londres, en el escroto. Es la primera demostración de que una profesión puede inducir cáncer y que es evitable con protección adecuada. Hay que hacerle otro homenaje. Es el médico, es un médico italiano, Romazzini, que él se dedicaba a estadísticas, solamente hacía estadísticas. Y cogía grupos de población y las estudiaba. Entonces pudo ver, simplemente observando,
cómo las monjas de los conventos de Roma no tenían cáncer de cuello de útero. Sin embargo, tenían mayor frecuencia de cáncer de mama. Y lo describe, que esto es en el siglo XVII, ¿eh? Y es claro, porque no había contagio sexual en aquella población tan celeste como eran las monjas, pero al no tener niños, y sobre todo niños precozmente, que es un factor protector, tenían mayor incidencia de cáncer de mama. Eso se ha podido ver después. Y que el cáncer de cuello de útero era debido al contagio por el virus del papiloma humano. Fíjense otro detalle importante en la vida de la sociedad. Estos son el cáncer de matriz, el cáncer de cuello de útero, que es importante, al cual le podemos hacer prevención, vuelvo a insistir, en evitar el contagio por ese virus del papiloma humano y, sobre todo también, en haciendo citología, que las mujeres lo saben, que hay que hacerse citología durante un largo año, a cada 2 o 3 años, para ver si hay virus del papiloma allí o si ya ha degenerado algún carcinoma in situ que se pueda curar perfectamente. Y entonces eso está sucediendo, esta curva que ven aquí abajo, en los países occidentales. En los países occidentales, hasta el año 2000, está tabulado hasta 2050, no va a subir la incidencia. No va a subir la incidencia. ¿Dónde está subiendo? Si está subiendo este cáncer, en los países en vías de desarrollo. Ahí es donde está incidiendo la mayor frecuencia de cáncer. Se espera que, por ejemplo, China tiene un pico muy alto, crece a un ritmo, pero también la pobreza, ¿eh? Y esas poblaciones de 1.200 millones, la India, ahí va a crecer el cáncer de manera terrible si no ponen remedio pronto. Y además es donde las tabacaleras se están fijando porque son mercados impresionantes para el consumo de tabaco. Y ahí es donde veremos el incremento, sobre todo, de cáncer, más que en nuestros países de alrededor, que ya están aprendiendo a cómo evitarlo. El que decía de la toma de sol, ¿no? Así no se puede tomar el sol. Lo único que le protege son las gafas. El sol hay que evitarlo. El sol de las 12 de la mañana a las 4 de la tarde, la playa de Andalucía a las 4, eso es terrible. Hay que evitarlo. Porque aparece mucho. A las niñas hay que protegerlo. Le falta la camiseta. Por supuesto crema y por supuesto un buen paraguas para que no dé el sol, ¿no? Porque cada lesión que provoque, cada quemadura que se provoque en la piel va a recordarse siempre, ¿eh? Y esas alteraciones pueden inducir en personas después de 30 o 40 años la aparición de tumores malignos. Y sobre todo que es un melanoma. El melanoma es curable en el 90% de los casos, siempre y cuando se diagnostique en una fase precoz. Si aparecen con metástasis, ahora en este año último ha aparecido nuevas cosas, pero no es curable. Hay factores que no podemos modificar, no lo podremos hacer, y es el envejecimiento de la población. Fíjate cómo suben las curvas de incidencia. Envejecemos, tenemos más probabilidades de tener cáncer, y eso no lo podremos modificar nunca. Otra cosa, creo que a la audiencia le puede interesar mucho, es el cáncer hereditario. Es decir, el cáncer hereditario, hombre, en un 7 o 8% hay cáncer hereditario. Es decir, se transmite de generación en generación. O puede que aparezca en esa generación, que eso hay que tener mucho cuidado. Hay que distinguir cáncer hereditario a cáncer de acumulación familiar, ¿eh? Porque puede dar la coincidencia que en una familia tengamos cáncer diversos, pero no tener ninguna relación con la herencia. La herencia se tiene que ver como madre, hija, hay una transmisión en varias generaciones. Este es un caso. En este caso, podríamos dedicarle, he puesto aquí, esas son mutaciones que se hacen ahora fácilmente, que hace 5 años se hacían. Hoy a una madre que tiene una hija con cáncer de mama, ella padeció cáncer de mama y mejor la abuela también,
las hijas que están sanas, incluso los varones, porque también hay cáncer de mama de varón, hay que hacerle el estudio de esa mutación. Porque si es portadora, aunque no tenga cáncer, y habrán oído por la prensa las películas por la Jolie, esta artista de cine tan famosa que se ha quitado las mamas, ¿no? ¿Por qué se las ha quitado? Porque tenía la mutación, heredó la mutación. Y ella, cosa que no es ninguna novedad, se está haciendo, ella ha dado buena propaganda, eso sí es verdad, se ha quitado las mamas, se ha puesto sus prótesis, ha dejado una mama muy bonita. Eso hay que hacerlo. Y así prevenimos que esas personas desarrollen cáncer. Yo recuerdo familias, cuando no teníamos nada de esto, que sabíamos que teníamos riesgo de la hija, pero no sabíamos qué hacer porque no teníamos en qué justificarlo. Yo he visto madres, hijas, tías con cáncer de mama. Hoy, esas hijas, a lo mejor hay que, tras un proceso psicológico adecuado, se llama consejo genético, hay que proponerle, quitarle las mamas, no se le quita mastectomía sin nada, no, y con reconstrucción, con prótesis. Hay que hacerlo. Incluso otras cosas más se salen fuera de este contexto. En definitiva, esto, tengan cuidado. Vamos, te invito a una copa y a un cigarro. Hay que evitarlo, Hay que evitarlo como sea. No me refiero a una copa, a un cigarro. Me refiero al hábito de fumar y al hábito de beber. El peso, la obesidad y la falta de ejercicio son ahora mismo capítulos que la Asociación Española contra el Cáncer está insistiendo, porque se ha visto que son factores inductores en cierta medida de la aparición de cáncer en nuestra sociedad. Hay que evitar la vida sedentaria, hay que evitar el sobrepeso, que además tiene ventajas por las enfermedades metabólicas y enfermedades cardiovasculares, ¿no? El diagnóstico precoz. ¿Dónde podemos hacer diagnóstico precoz? Bueno, pues ya hemos comentado, no voy a insistir mucho. Aquí está. Este es el mamógrafo, esta es lo que sale, esta tenía un cáncer de mama aquí chiquitito. Y esto se debe hacer en las mujeres entre 50 y 69 años, ¿verdad? ¿Y por qué no se da a las 40? Porque la incidencia en esa edad es mucho menor, y entonces el coste-eficacia es nulo. Es decir, es preferible hacerlo en la población de mujeres en la que se concentra la mayor incidencia. Por eso se hace en ese grupo de mujeres. Pero yo siempre recomiendo, y la asociación lo hace, es que no se les olvide explorarse ellas siempre sus mamas. Porque al final, quien conoce la mama mejor es la dueña, Y si se nota algo, debe acudir al médico, al especialista correspondiente, para que identifique si es o no es un proceso maligno o no. Es decir, pero la autoexploración es muy importante. Y yo les digo que en los próximos años probablemente quitemos la mamografía y que la mujer se siga así, con lo cual ahorraría muchísimo dinero y muchas molestias y muchos problemas que tienen el hacer los controles de población de mamografía. Pero no se olvide la mujer de autoexplorarse una vez al mes o cada 2 meses, cuando está en la ducha, cuando se vaya frotando en estas direcciones, alrededor, entre largos. Es decir, eso es una prevención secundaria para diagnóstico precoz. En España, todas las regiones tienen ya campañas de diagnóstico precoz. Dentro de 10 años habrá que reconsiderar todo esto, si es la rentabilidad de todo esto. El melanoma. Este es el melanoma. El melanoma tiene una cosa muy curiosa. Es el tumor que más crece, no en España. Parece que la raza mediterránea está un poco seleccionada. Pero hay 2 zonas en el mundo que le llaman la Franja del Sol de los Estados Unidos, que coge el sur de California, Nuevo México, hacia Texas, en la que la incidencia de melanoma es importantísima. Y en Australia, como son anglosajones, que son de piel blanca, pecosos, rubios, son los más propensos. Entonces, en Australia es la enfermedad nacional, Es decir, es la incidencia de melanoma, es increíble.
En España no lo es tanto. Pero hay una cosa, y es que el melanoma suele aparecer en la piel, en el 90 y tantos %. Hay un resto que aparecen en otro sitio. Que se puede estudiar muy bien con los estos estudios de dermatografía digital y se pueden operar. De tal manera es que si crece mucho, sin embargo, la mortalidad por melanomas no está creciendo. Es decir, porque ahí está incidiendo mucho el diagnóstico precoz. Es decir, crece la incidencia, sin embargo, no la mortalidad. Y esto es un paso importantísimo en la guerra contra el cáncer, ¿eh? Bueno, el cáncer de pulmón que venía ahí, no, ese no hace falta ni nombrarlo. Aquí tenemos el cáncer de próstata. A ver, un momentito, que yo quite eso. El cáncer de próstata, lo he representado con el meón este. Y ese es otro cáncer que acosa al varón. Es un cáncer de una evolución muy crónica. Y está en debate todos los años. En la reunión americana se debate si se debe hacer prevención secundaria en el varón. Es decir, el famoso PSA, que lo habrán oído, ¿no? Que es el antígeno prostático específico. ¿Debe hacerse o no? Hay una cuestión que está en debate. Y no se ha llegado todavía a un acuerdo después de muchos años y de muchos estudios. No se está de acuerdo globalmente si se debe hacer. Individualmente, y no digo en población, lo que se puede hacer a partir de los 50 años, hacerse un PSA, y si tiene un PSA elevado, puede ir al urólogo, que le haga un tacto rectal, que repita el PSA y si hace falta una ecografía. Pero no está admitido como cosa oficial hacer campañas de población para el cáncer de próstata. Porque conlleva la enfermedad. Si aparece un hombre de 85 años y le encontramos un PSA alto y hacemos un tacto rectal y tiene allí un granito, hacemos una ecografía, ese cáncer puede durar en desarrollo 10 años más. Si no hacemos nada, el individuo sigue su vida normal y no es un enfermo. Si hacemos algo, lo estamos transformando en un enfermo. Porque el cáncer de próstata es una evolución muy crónica. Yo no me he hecho nunca un PSA, ni pienso hacérmelo. ¿De acuerdo? Ahora, este sí que es importante. No sé si han leído la prensa de hace unos cuantos días. Es las campañas contra el cáncer de colon, para el diagnóstico precoz, que es una prevención secundaria. El otro día, la semana pasada, hicimos una reunión en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, donde vinieron presidentes de todas muchas provincias, y hicimos una denuncia pública. ¿Por qué en Andalucía no se ha establecido el diagnóstico precoz del cáncer de colon? Es decir, no se hace. En Navarra existe, País Vasco existe, Cataluña existe, pero solamente el 20% de la población española a partir de los 50 años está cubierta. En Andalucía no existe. Hay la voluntad política, pero me imagino que no habrá el dinero político para poder hacerlo. Y es de obligado cumplimiento. Porque es muy sencillo y además es muy barato. Lo único que hay que coger caca y hacerle estudio de sangre en la caca. Hacerlo a partir de varones y hembras a partir de los 50 años hasta los 70, que es donde está la mayor incidencia. Eso cuesta, no llega ni a 6 euros. ¿Entiendes? Y eso es muy barato, no es dañino a nadie. Y ahí, si son positivos, le hacemos la endoscopia buscándolo. La endoscopia ya cuesta 170 euros, pero hemos eliminado a la mayoría de la población. Es decir, que no tiene... Es verdad que puede haber falsos positivos y falsos negativos. Pero esa campaña, que es así de barata, todavía no se ha establecido en Andalucía. Y debería de hacerse, porque evitaríamos muchas muertes por cáncer de colon rectal. Porque cuando diagnosticamos precozmente en estos estudios de población, curamos al individuo. Si lo diagnosticamos tardíamente, se muere el 90%. Las diferencias son muy importantes. Por eso la asociación el otro día hizo la denuncia pública a la prensa de la necesidad del diagnóstico precoz por las muestras de sangre en heces
en los individuos de más de 50 años, hasta los 70. Vamos a esto. Esto es el Cervi, que ya hemos comentado. El tratamiento. Bueno, pues el tratamiento del cáncer, necesitaríamos muchos días aquí para hablar del tratamiento del cáncer, ¿no? Pero el tratamiento del cáncer ha pasado, se viene tratando, el cáncer está en la humanidad desde los principios. Hay estudios hechos en momias que tienen cáncer de hace 3.000 años, hay lesiones correspondientes a cáncer, ¿eh? Es verdad que son lo que se puede estudiar en esas momias son las lesiones en los huesos, porque las partes blandas prácticamente han desaparecido. ¿Qué se hacía? ¿Cuál fue el primer tratamiento contra el cáncer? Cáncer que se podía tocar, ver. Fue la cirugía. Es el primer elemento. El primer elemento en operar, lo que se veía. Se fue indudablemente. Y eso sigue siendo así. Con muchas modificaciones, con evoluciones tecnológicas de primer orden, pero es el cáncer, es la cirugía el primer elemento del tratamiento del cáncer. Hay una historia de la reina Atosa, que era la mujer de Darío, el rey persa, el gran rey de los persas, que apareció en la mama un engrosamiento, se lo ulceró, olía mal, y por vergüenza y por miedo, o sea, ya le tenían miedo en aquella época a la aparición de estas lesiones en la mama. No, se lo ocultó al marido, se lo ocultó a todo el mundo, hasta se lo propuso entonces a un esclavo que había, Demóstenes, que era griego, y con el punzón, le llaman el punzón al rojo vivo, que realmente era una especie de puntilla que la ponían al rojo vivo, y cauterizó toda la lesión de esta reina. Esta reina no murió después de cáncer de mama. Es decir, hasta tuvo hijos, incluso después de haber sido operada por este individuo con el punzón caliente. Así que la cirugía es el primer elemento, no había otra cosa. El segundo elemento que apareció en el tratamiento fue la radiación. Cuando a finales del siglo XIX se descubre la radiación en el radio, sobre todo los rayos X por los rayos X famosos para hacer la radiografía. También es una radiación. Se pensó siempre que podía ser un buen tratamiento del cáncer. Y con la aparición ya del radium por el matrimonio Curie, que fue premio Nobel de Medicina, pues estos ya empezó a principios del siglo XIX, del siglo XIX y siglo XX, final del XIX y primero del siglo XX, la radiación como otro elemento fundamental en el cáncer. Pero lo curioso, no había otros tratamientos. ¿Cuándo aparecen los tratamientos que ustedes habrán visto, la famosa quimioterapia que hace caer el cabello de las personas que se tratan? Pues curiosamente, esta es lo que yo les contaba de la reina Atosa y cómo se modificó, estos son los nuevos aparatos de radioterapia que hay y no lo que había antiguamente. Y este es el descubridor de los rayos X. Y esta mano que ve aquí con un anillo es de su mujer. Es la primera radiografía que existe en el mundo hecha por el descubridor de los rayos X. ¿Y cuándo aparece otro tratamiento importante? Estoy someramente describiendo las... Mire, en la Primera Guerra Mundial, que fue tan atroz, se usó el gas hipirita en las trincheras. Y ese gas era mortal. Y este cuadro de Sargent, que es un pintor norteamericano, fíjese los soldados norteamericanos afectados por el gas. Los alemanes aquí estaban, hasta los perros le ponían caretas contra el gas. Es decir, aquellos individuos que explotan. Es un líquido que hace, cuando lo explotan, se hace pulveriza y cae sobre las trincheras o donde cae. O sea, pero los norteamericanos se dieron cuenta de que había pacientes, había soldados que habían recibido esto, que tenían lesiones en la médula ósea, en la sangre circulante, en el contagio celular. Y entonces encargaron a estos dos investigadores, el ejército encargó, estudien esto por si es posible ser útil en el tratamiento del cáncer. Investigaron la molécula del gas hipirita, que es gas mostaza, le cambiaron una molécula de cloro y entonces pudieron ver que tenía unos efectos citotóxicos sobre las células tumorales.
Ellos no tenían cultivo. Entonces lo probaron con un paciente que tenía un linfoma lleno de bultos, el cuello, por las axilas, lleno de bultos. Y le inyectaron esta gas hipirita, no, gas no era un líquido, que habían modificado ellos con cambio químico. En 48 horas habían desaparecido los bultos. Se había dado el primer paso de gigantes en el tratamiento sistémico, medicamentoso, farmacológico del cáncer. Estos dos autores, a los que nadie conoce, desgraciadamente. Después aparecen muchas más cosas, indudablemente. Este otro autor, Bergson, este es de Edimburgo, este era un cirujano de principios del siglo, y este hombre dice, bueno, las mamas están relacionadas con los ovarios, ¿no? Las mujeres cuando tienen la regla tienen cambios mamarios. Luego debe haber alguna relación entre el ovario y la mama. No habían descubierto todavía las hormonas, ¿eh? Y este individuo cogió, dice, pues en el cáncer podría ocurrir también. Cogió pacientes de cáncer de mama que tenían muchas lesiones, huesos, eran casos muy avanzados, y le quitó los ovarios. Y hubo respuesta magnífica a castrar a esas mujeres. Se había descubierto el tratamiento hormonal del cáncer. Hoy día, probablemente el gran avance que estamos es que pasan 6 meses y ya hay uno nuevo, ¿eh? Es lo que llaman estos nuevos fármacos, anticuerpos monoclonales o fármacos de diana. Esos están avanzando a una velocidad, porque como cada día se conoce mejor el sustrato genético de los tumores, están apareciendo fármacos muy dirigidos a esas lesiones. El gran avance en linfomas, el gran avance en el cáncer de mama es de la reunión norteamericana del mes de junio. Se han presentado los primeros casos, primero, casi 500 casos, de tratar a las mujeres con cáncer de mama que tenían unas características genéticas especiales, con 2 fármacos, y han hecho unas respuestas impresionantes con aumento de la supervivencia de enfermedades avanzadas, me estoy refiriendo. Tienen un único problema, y nadie sabe cómo abordarlo, es que esos 2 fármacos, el tratamiento cuesta $70.000. Claro, los países ricos posiblemente lo puedan afrontar, pero el cáncer de mama también está en los países pobres. No podrán pagarlo. Si pagan algo se empobrece. Pero eso es así. En España, probablemente, para poder afrontar este gasto, se haga algo que yo creo que es muy importante. Es lo que se llama, no se conoce todavía, en la evaluación es riesgo compartido. Es decir, yo como sanidad pública pago al enfermo que le es útil. El que no es útil lo paga el laboratorio. Como no es útil el 100%, pues nada más que pago en donde sea rentable, pero los demás no lo pago. Con lo cual se conseguiría abaratar enormemente el coste que vamos a tener en los próximos años. Fíjense, esto es muy interesante, y dice mucho de la sociedad. Estos son el cáncer del niño pequeño, que es el drama, es un drama social. El cáncer del niño, niños pequeñitos. En la época del 62 al 71, que estábamos en los albores de tener quimioterapia, que ya de ensayos de esos fármacos, solamente sobrevivían un 20% de los tumores infantiles. Hoy, el 90% de los tumores infantiles, hay mucha variedad, sobreviven y curan de ese cáncer. Es decir, el avance de un 20 a un 90 de supervivencia en medio siglo es incuestionable. Pero hay un drama detrás. El otro día leía una revista en la que nos decía en un país africano, los fármacos para tratar el cáncer infantil son baratos, no son caros, son muy baratos, porque son los más antiguos. Sin embargo, determinados países africanos, sobre todo de la zona sur, la supervivencia de estos niños no llega al 20%.
y analizando por qué no llegan a más si el fármaco es barato. Por cultura, porque no tienen especialistas, no hay hospitales para tratarlos, los medios de comunicación son malos. Eran los responsables más importantes para la mortalidad tan alta de esos niños. Y eso es evitable. ¿Y cuáles son los resultados a esta altura? Mire, esto lo cogí el otro día. Estados Unidos tiene una cosa muy bien hecha, que es lo que se llama el Instituto de Estadística de los Estados Unidos sobre el cáncer. Y puede sacar, se mete uno en Internet, que es otro de los grandes avances en el mundo, se mete uno, entra dentro de las páginas suyas y puede uno rescatar datos, ¿no? Y entonces, fíjense esto, en el año 1975, la supervivencia de 5 años del cáncer globalmente en adultos era del 48%, no llegaba al 50%. En el periodo 2011, sí, porque hay que coger el periodo, ya está prácticamente en el 70%. Es decir, que desde el 75 al año actual ya hemos aumentado la supervivencia en eso. ¿Y qué se espera? Pues esperamos, indudablemente, que en el año 2020 podamos curar a más de los 75-80% de los pacientes con cáncer. Y si a eso le uniéramos toda la prevención para no tener cáncer, estábamos derrotando de una manera clara al cáncer. No lo vamos a evitar. En la sociedad habrá cáncer, lo único que hay pulmonía. O sea, no creamos que no existe pulmonía. La duquesa de Alba se acaba de morir de una pulmonía. Sí, que va a seguir habiendo pulmonía. Y habrá siguiendo cáncer, pero podremos curar a la inmensa mayoría de los pacientes. La investigación es el otro gran objetivo de la asociación. 14 millones de euros le dedica todos los años la Asociación de Lucha contra el Cáncer a investigar. No hay nadie en España privadamente que dé esa cantidad de dinero. Cuando uno mira las entregas de dinero privado de los Estados Unidos a la investigación, se queda uno asombrado. Las disponibilidades económicas que tienen los laboratorios de investigación de las universidades norteamericanas. Bueno, ¿y qué se pretende con investigar? Se pretende investigar. Es decir, el hombre del laboratorio, el investigador que está a pie de lo que es la genética, la molécula que constituye el elemento celular del cáncer, es sacar conclusiones para trasladarlos rápidamente a la clínica. Porque todo lo que estemos tardando son gente que se está muriendo, ¿eh? Y por eso es muy importante la investigación, que los descubrimientos pasen pronto, rápidamente, a la práctica clínica. Porque si perdemos años, estamos perdiendo individuos. Otra cosa que ha avanzado indudablemente es el diagnóstico. Fíjense, esto era la camilla para hacer las placas antiguamente, ¿eh? Casi rudimentaria. Claro, cuando vemos un aparato de estos, de un PET, pues entonces se queda uno asombrado. Cuando ve estas imágenes, que podemos localizar determinadas lesiones en determinados órganos, pues queda asombrado. El avance en el diagnóstico ha sido incuestionable. Es también una lucha contra el cáncer. Los fármacos nuevos. Y llegamos al final, ya estoy terminando, ¿eh? Yo creo que es una de las funciones que es la acción social. La acción social es uno de los elementos, es el compromiso de ustedes en la lucha contra el cáncer. No solo contra el cáncer, sino contra otras muchas cosas. Uno de los elementos más importantes es el voluntariado. El voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer son miles, más de 13.000 personas voluntariadas en los hospitales españoles. Hace 20 años no existía ninguno. Esto es el cuidar al paciente, el acompañar al paciente, es un elemento clave en el beneficio y la salud de esos pacientes, aunque al final el paciente se muera. El voluntariado es clave para muchas funciones y en la Asociación de Lucha contra el Cáncer cuida enormemente esto. En la actualidad, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, lo comentábamos antes, tiene 198.000 a sus socios, más que un partido político. Es decir, la asociación ha crecido y todo lo que gasta lo invierte. Bien en protección de enfermos, en cosas sociales, en apoyos psicológicos, en necesidades de familiares y especialmente pues, en promover
la investigación en España, que es el gran objetivo, que es la gran inversión. Y ahí terminaba yo, ¿eh? Si no les importa. Lo que quiero que saquen ustedes el mensaje es que el cáncer lo podemos dominar, no lo vamos a quitar del mundo como no se quita. No, esto no es la viruela, o sea, la viruela se pudo erradicar del mundo gracias a la vacuna, pero esto no es la viruela. Es decir, podremos ganar porque la gente viva, es posible que vivan con su cáncer normalmente, y vivan 30 años con su cáncer, pero hacen vida normal. El diabético siempre es diabético, ¿me entiendes? Es decir, es posible que el cáncer sea así en un futuro. Es decir, siempre habrá cáncer, pero habremos conseguido que la supervivencia de los individuos se aproxime a lo normal de aquella población. Aquí tienen muchas en la sala que están vividas y coleadas. Pues tienen que ser las banderas de apoyo a las asociaciones como esta, ¿eh? Bueno, se ha acabado por esta noche. Esperamos poder tener otro día con nosotros a José Andrés para seguir aprendiendo y al mismo tiempo, como ha dicho él, las que ya están operadas de mama, que son aquí bastantes, que están curadas, pues en el Hospital de Osuna necesitaríamos aumentar el número de voluntarios. Somos muy poquitos y verdaderamente hace falta. Ya sabéis que en el momento que alguien desee ser voluntario no tiene más que comunicarlo, se hace un cursillo y no tiene mayor importancia, pero sí ayuda mucho a los enfermos y satisface mucho al voluntario. Buenas noches y hasta otro día que nos veamos aquí. To my open mind, have I been alone all this time? Have I been mistaken?